este video vamos a mostrar cómo se realiza el montaje de un circuito eléctrico serie paralelo en el protoboard. Para ello vamos a utilizar el siguiente circuito que contiene 6 resistencias y una fuente. Lo ideal es que al término del montaje se realicen las mediciones de tensión e intensidad en cada uno de los componentes y que los valores obtenidos se comparen contra los calculados. Para fines prácticos se puede modificar la fuente para que, de acuerdo a la disponibilidad que se tenga. Un concepto importante para realizar el montaje en el protoboard es concepto de nodos. El protoboard es una herramienta que nos permite realizar montajes de diferentes tipos de circuitos, pueden ser hasta electrónicos o eléctricos únicamente. Se compone básicamente de un juego de nodos, y los nodos no son otra cosa más que puntos comunes, es decir, los protoboard típicamente tienen dos extremos. En la parte superior, como se muestra en la imagen, una línea continua de orificios marcadas con la línea roja, y en la parte inferior una línea continua color negro, y cada uno de los orificios de su respectiva línea formarían un mismo nodo. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes colocan una terminal de una resistencia a lo largo de cualquiera de los edificios que forman la línea roja, y colocan otra resistencia o otro componente en uno de los orificios de esa misma línea roja, estaríamos nosotros diciendo que esos dos elementos están unidos eléctricamente. Típicamente los extremos se utilizan para la instalación de la fuente que se vaya a utilizar, pero no es una regla, pero facilitaría mucho las mediciones y el análisis de los circuitos. En la parte central del protoboard se encuentran otros juegos de nodos que, a diferencia de los extremos, estos se localizan en forma vertical. En la imagen se observan, hay 4 nodos: el color morado, el color azul, el color naranja y el color verde. Los nodos son identificados por números. Si ustedes observan, el nodo naranja está sobre el número 40, mientras que el nodo azul está en el 41 y el nodo verde está en el 39. Lo que yo coloque en cualquiera de los orificios del color verde estarían en un nodo. Y bien importante que el canal que divide al protoboard básicamente nos haría 2 juegos de nodos. A la parte superior sería un juego de nodos y en la parte inferior sería otro juego de nodos. Esto quiere decir que el azul y el color morado son nodos diferentes, aunque los dos se ubican en la línea 39. Estos mismos números o estas identificaciones con que cuenta el protoboard es el que vamos a utilizar para realizar el montaje del circuito. Básicamente y en términos generales, el circuito se puede primero asignar sobre el papel o sobre el diagrama el nodo que vayamos a utilizar en el protoboard. Como primer paso, es muy importante que se tengan claramente identificado cada uno de los elementos del circuito. Como en nuestro caso solamente vamos a utilizar puras resistencias, entonces es muy recomendable que se tenga bien diferenciada los valores de cada una de las resistencias y su ubicación dentro del circuito. Como segundo paso, vamos a identificar nuestros nodos del circuito. En la imagen, si ustedes observan, nosotros contamos con los nodos que por default tendríamos en cualquier circuito, que sería el nodo rojo y el nodo negro, que serían las terminales de la fuente. Lado positivo, el rojo; el lado negativo, el negro. Posteriormente, todos los demás nodos son los que ya habíamos establecido que son los que están al interior del protoboard, que no son los extremos del protoboard. Y ya que tengamos identificados los nodos, como en nuestro caso, por ejemplo, nosotros tendríamos 5 nodos: 2 que serían los de la fuente, el rojo y el negro, y los otros 3 nodos que le vamos a asignar posteriormente la ubicación dentro del protoboard. Como tercer punto, es recomendable que para poder hacer la instalación de los elementos se sigan trayectorias cerradas. Podemos empezar del negativo de la fuente y
comenzar a movernos a lo largo del circuito y llegar hasta el positivo de la fuente o viceversa. Aunque no es una regla, es una recomendación, porque la mejor forma de que nuestro circuito quede bien armado, bien montado, de acuerdo al diagrama, es el orden que nosotros observemos durante el proceso del montaje. Como comentaba, la fuente siempre se va a colocar, o es recomendable colocarlo, en los extremos del protoboard, es decir, en la parte superior e inferior. En algunos modelos de protoboard se tienen dos líneas horizontales en la parte superior y dos líneas horizontales en la parte inferior, lo cual querría decir que en lugar de tener una sola línea roja, tendríamos dos líneas rojas y dos líneas negras, es decir, dos nodos positivos y dos nodos negativos, y esto nos serviría mucho en caso de que requiriéramos instalar dos fuentes en nuestro circuito. Y para iniciar el montaje de nuestro circuito, elegimos una trayectoria que sería R1, R4, R6 y terminamos en la fuente. Como ya tenemos bien identificados los valores de la resistencia, ya nada más vamos montando y poniendo mucha atención en el número de nodo que estamos usando y no perderlo. Por eso comentaba hace unos momentos que es muy recomendable que pongamos el número del nodo del protoboard que vamos a utilizar en nuestro diagrama. Entonces iniciamos con la resistencia R1, la colocamos en un lado hacia el negativo, es decir, en el nodo negro, y del otro lado elegimos cualquier nodo. En este caso estamos eligiendo el nodo 37, que lo estamos marcando con un color naranja. Siguiendo nuestro diagrama, sabemos que la resistencia R4 se encuentra conectada a la resistencia R1 mediante el nodo 37. Entonces, el nodo naranja, que ya tenemos bien ubicado dentro de nuestro protoboard, que es el 37, y ahí colocamos nuestra resistencia R4. Como el diagrama lo indica, este llegaría a un nuevo nodo, el cual hemos seleccionado el número 43. Reitero, puede ser cualquier número siempre y cuando no lo perdamos de vista. Por eso reiteramos que es importante que se marque o se anote sobre el diagrama el nodo que representaría ese punto del protoboard. Cerramos nuestro circuito con la resistencia R6, es decir, ya tenemos toda la trayectoria cerrada. Colocamos R6 en el nodo 43 que ya habíamos elegido, y este nos está diciendo que estaría conectado hacia el lado positivo de la fuente. Por lo tanto, lo colocamos en cualquiera de los orificios de la parte superior de nuestro protoboard que habíamos elegido como positivo, y de este modo ya tenemos nuestra trayectoria cerrada. Lo que continúa es simplemente agregar o integrar las resistencias faltantes. Una de ellas vendría siendo la resistencia R5, la cual se localiza conectada al nodo 37, que es nuestro color naranja, y como lo marca el diagrama, también iría hacia el positivo. Entonces elegimos cualquiera de los orificios marcados con el nodo rojo. Y por último, conectaríamos la resistencia R3 y R2, no importa el orden, siempre y cuando no perdamos la secuencia de nuestro circuito. Entonces tenemos que la resistencia R3 también se localiza en el nodo 37 de un lado, y del otro lado de la resistencia, la otra terminal de la resistencia, a un nuevo nodo, el cual elegimos que sea el nodo 31. Y cerramos el circuito, esa trayectoria, integrando la resistencia R2 conectado a nuestro nodo 31 y también a nuestro nodo positivo identificado con la línea roja. Una vez que ya tenemos montados todos nuestros elementos dentro de nuestro protoboard, es muy recomendable confirmar que nuestro circuito corresponda a lo que en nuestro diagrama se muestra. Y para ello vamos a hacer la medición de la resistencia total del circuito, donde nosotros vamos a instalar nuestra fuente, es decir, el nodo positivo y el nodo negativo. Ahí realizamos nuestra medición de nuestra resistencia total del circuito. Es muy importante que las terminales del multímetro no se encajen dentro de los orificios del protoboard, porque lo podemos dañar. Simplemente necesitamos tocar cualquiera de las terminales de la resistencia que esté conectado al nodo en donde deseamos hacer nuestras mediciones, así como se muestra en la imagen. Comparamos el valor obtenido contra el valor calculado
y de ese modo sabríamos con mayor certidumbre que nuestro circuito que montamos en nuestro protoboard es en realidad el que nos están solicitando en nuestro diagrama. Y por último, vamos a realizar las mediciones de tensión e intensidad en cada una de las resistencias. Ahora sí colocamos la fuente que nosotros decidamos y realizamos las mediciones y comparamos esas mediciones contra lo que el cálculo nos habrá dictado. Espero que les pueda servir este video les sirva para poder continuar armando y comprobando las mediciones, así como también desarrollando una lógica en el montaje de circuitos. Es importante mencionar que el practicar el montaje en el protoboard les puede contribuir a realizar circuitos más complejos, como por ejemplo arrancar